Buenos días a todos. Soy el doctor Alberto Pajuelo, soy cirujano oncólogo de mamas, partes blandas y piel, y el día de hoy voy a hablarles sobre prevención de cáncer de mama. Como definición, el cáncer de mama o el cáncer es una proliferación anormal y desordenada de las células del epitelio glandular mamario, que pueden ser los conductos o los lobulillos, y en menor frecuencia del estroma, que es lo que rodea estas células. En otras palabras, es una célula, que quiere crecer no como se esperaba, sino de una manera acelerada y desordenada, y eso es lo que produce el cáncer. Para hablar un poco de epidemiología, el doctor Rivera habló bastante de este tema y de una manera bastante clara. Eh, yo solo quiero tocar unos puntos rápidos acerca de específicamente el cáncer de mama, que en el mundo se diagnostica más de 2 millones de casos de cáncer de mama por año, y representa casi uno de cada 4 casos de cáncer de la mujer. ¿Qué quiere decir? La cuarta parte de todos los casos de cáncer en mujeres es mama, 24,2% aproximadamente, y tiene una mortalidad del 15%. Los países donde más se diagnostica esta enfermedad son países europeos o también de Oceanía, como Nueva Zelanda, Bélgica, Países Bajos, Francia, entre otros. A nivel de Perú, como ya lo mencionó el doctor, se ve que la frecuencia es mayor en mujeres, en comparación, es el cáncer con mayor frecuencia en las mujeres, seguido de estómago, cuello uterino. Y esta gráfica es muy, muy importante, debido a que el cáncer de mama, si bien tiene una incidencia bastante alta, cerca del 40,9, tiene una mortalidad de 10,7, o sea, la cuarta parte de la mortalidad, ¿no? En cambio, por ejemplo, otros cánceres como cuello uterino, que si bien tiene una incidencia del 20, tiene una mortalidad de 8, o sea, quiere decir casi la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene tanta mortalidad como otro tipo de cáncer, y más cuando uno lo diagnostica a tiempo. Tiene un mejor pronóstico, menor mortalidad, se mueren menos y menor morbilidad. Quiere decir que podemos hacer cirugías más conservadoras, podemos conservar la mama, podemos evitar secuelas que no queremos. Bueno, esto es creo que lo más importante de la presentación, debido a que el objetivo de esta charla no es explicarles con mucho detalle qué es el cáncer de mama y todo esto, porque son detalles bastante técnicos, pero lo importante es saber qué es lo que lo causa y cómo podemos prevenirlo. El doctor Rivera mencionó acerca de factores de riesgo modificables y los factores no modificables. Entonces, hay cosas que simplemente no vamos a poder cambiar y que tenemos que asumir y que son los factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son? El hecho de ser mujer, el hecho de la edad. Una edad mayor tiene mayor riesgo de cáncer. Tener hijos o no tener hijos es algo que tampoco se puede modificar. La primera regla, que sea una regla temprana o una menopausia tardía, a una edad mucho mayor de 45 años, porque esas cosas no podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es el sedentarismo, la obesidad, el consumo de grasas. ¿Qué quiere decir? La dieta, el ejercicio, tabaquismo, el alcohol. Todas esas cosas podemos modificarlas. En ese sentido es donde tenemos que trabajar, porque por lo demás no podemos hacer nada, simplemente prevenir, hacernos nuestros chequeos oportunamente y detectar la enfermedad si es que la hubiera. Otra cosa también importante es los factores genéticos, que tampoco vamos a poder modificar si es que ya los tenemos, porque es algo hereditario que no podemos controlar. Aquí hablan también en un estudio sobre la densidad mamaria. ¿Qué quiere decir esto? En la presentación que tuvimos el 19 de octubre hablamos sobre la densidad de la mama. Muchas veces las pacientes preguntan sobre las mamografías, que dicen, no, que la mama es densa o la mama no es tan densa. La densidad es la dureza, es la firmeza de la mama. Una mujer joven tiene una mama más densa, que es más dura, es más firme. Cuando pasan los años, por el tiempo, esta mama se vuelve más grasa y por eso tiende a caer. Cuando una mama es más densa, es más difícil hacer un diagnóstico. Cuando tomamos una mamografía, puede haber una lesión, pero no podemos verla. ¿Por qué? Porque se ve un poco blanco. No podemos detectar con esa mama. Nos predispone a mayor riesgo de que se nos pase alguna lesión. Entonces,
¿Qué es lo que se ha visto? Que la actividad física disminuye el riesgo de cáncer de mama mediante la reducción de la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder detectar una lesión debido a que tengamos un ejercicio físico continuo. Y bueno, también lo mencionaron en la presentación anterior con respecto a los factores genéticos. Los factores genéticos es un factor que no podemos modificar, lo tenemos de herencia. Eh, ¿Cuándo sospechamos que un cáncer está asociado a una alteración o un factor genético? Cuando estamos frente a pacientes jóvenes, menores de 35 años, cuando hay un cáncer de mama en varón, que también es posible que haya cáncer de mama en varones, o también que tengan bilateralidad, que quiere decir que el cáncer suceda en las dos mamas, o tener también antecedentes familiares directos como la madre, la hermana, la tía, que tengan un cáncer de mama. Entonces, dado esto, nosotros ya como médicos debemos sospechar sobre una alteración genética y hacer un estudio. ¿Por qué? Porque si bien no podríamos hacer algo respecto a la paciente que estamos diagnosticando, podemos hacer algo por su hija, por su hermana, por la familia que aún no tiene el diagnóstico, pero conociendo que tiene un factor genético, podría tenerlo. O también, incluso por cuestiones de prevención. Por ejemplo, aquí pueden ver la foto de Angelina Jolie, una actriz bastante famosa y reconocida a nivel mundial, que no tenía el diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, se hizo una mastectomía bilateral profiláctica. ¿Por qué? Porque se detectó el gen BRCA. El gen BRCA es un gen que predispone a mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. No quiere decir que lo vaya a desarrollar, pero ella, por cuestiones de evitar ese riesgo, se hizo la mastectomía. Hay genes que tienen mayor riesgo que el BRCA. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera, por ejemplo, el PTEN o el TP53, hay mayor riesgo de desarrollar cáncer que el BRCA, por ejemplo, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Ya hay diferentes estrategias para prevenir que estos pacientes tengan cáncer o si es que lo tuvieran, hacer un diagnóstico precoz y oportuno para hacer un tratamiento en el momento. Así como tenemos factores de riesgo, entonces los factores que evitan tener el cáncer de mama serían factores protectores. ¿Y cuáles son? Ya lo mencionó el doctor. El ejercicio, la dieta sana, eso produce una reducción de riesgo. En el caso específico de cáncer de mama, la lactancia materna también es un factor reductor. Reduce el riesgo adicional por cáncer de mama. Y el hecho de no tener hijos es un factor también de riesgo. Por eso mismo, tener hijos y tener lactancia materna en estos evita que pueda tener cáncer de mama. Esto solo es para que nos quede esta imagen de la monjita. ¿Por qué? Porque la monjita es más fácil de recordar. Si ven a la monjita está bastante gordita, es lo más lógico o lo más probable que no tenga hijos, ¿no? La edad avanzada, eh, entre otras cosas, que predispone a que ella tenga mayor riesgo de cáncer de mama. Esa imagen creo que se nos debe quedar. Con respecto a los factores de riesgo que hemos mencionado, hay varios, y también debemos conocer algo que se llama riesgo relativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor peso que otro factor. O sea, por ejemplo, que tenga que tenga la dieta, es un factor de 1.5, un riesgo relativo de 1.5, pero la edad es un riesgo relativo de 10. O sea, ¿qué quiere decir? Pesa más ser mayor a que tenga una dieta no muy sana, y igual, ¿no? El alcohol también tiene un 1.3. Los anticonceptivos orales también es un factor de riesgo si lo toman por más de 5 años. Terapia de reemplazo hormonal, cuando llega la menopausia, también es otro factor de riesgo, pero no tienen tanto peso como, por ejemplo, la edad o tener algún otro tipo de patología premaligna. Y bueno, esta gráfica es una gráfica que resume en los últimos años cómo ha ido aumentando la incidencia y la mortalidad de cáncer de mama con respecto a las edades. Si pueden ver aquí que en comparación a 1975 tenían una incidencia bastante baja, pero conforme han pasado los años hasta los años 2000, la incidencia, ¿qué quiere decir? La aparición de cáncer ha ido en aumento. ¿Y esto por qué? Probablemente es por el aumento de detección temprana.
mayores métodos diagnósticos para detectar el cáncer, incluso cuando la lesión no es palpable, mayores campañas para la detección de cáncer. Eso es lo que se quiere hacer también en nuestro país, detectar los cánceres, que aumente la incidencia, va a aumentar, pero no porque aumente el cáncer, sino porque vamos a detectarlo a tiempo. Sin embargo, la mortalidad, pueden ver, si bien aumentó en los últimos años la incidencia, o sea, la aparición de cáncer, la mortalidad ha ido en disminución, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque así como también tenemos métodos diagnósticos oportunos, tenemos también tratamientos, la quimioterapia, la hormonoterapia, inmunoterapia. Eso ha avanzado mucho en estos últimos años. Y también la cirugía. Antes teníamos cirugías mucho más radicales que las que tenemos ahora, y eso es algo en beneficio. Lo más difícil aquí es el miedo, porque si tenemos miedo y no nos hacemos estos estudios, no vamos a poder tratar esta enfermedad. ¿Y cómo detectamos esta enfermedad? Lo primero, la parte clínica, ¿qué es lo que nos dice el paciente? Los síntomas: tener una masa palpable, tener un cambio de tamaño, forma o el aspecto de la mama, cambios en la piel como una piel enrojecida, que se conoce como piel de naranja, que el pezón se haya metido, una retracción o inversión del pezón, telorragia, que se define como la secreción, secreción sanguinolenta por el pezón o cualquier tipo de secreción por el pezón. Eso no es algo normal. Ante estos síntomas tienen que acudir a su mastólogo para que lo pueda evaluar y determinar qué es. Algo que me preguntan frecuentemente es con respecto al dolor. El dolor no es un síntoma característico del cáncer de mama en estadios tempranos, porque el objetivo es saber qué es lo que vamos a detectar en estadios tempranos. El dolor no es algo típico del cáncer de mama al inicio. Normalmente duele cuando el cáncer ya está avanzado. Esto es un resumen de la parte de la anatomía de la mama. Tenemos aquí los lobulillos, que es donde se produce la leche, y luego viaja por los conductos y se acumula por los conductos terminales para luego salir despedida por la areola y el pezón. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque hay varios tipos de cáncer según la anatomía. El más común es el carcinoma ductal infiltrante, que es de los conductos, de la parte de acá, y es el más frecuente. Luego le sigue el carcinoma de los lobulillos, que no es tan frecuente que el primero. Entonces, es casi el 80% de todos los tipos de cáncer de mama. Se define como una tumoración en la mama, no bien delimitada, y tiene una especie de crecimiento como si fueran raíces. Es una forma bastante característica, es una forma como tentáculos que quiere infiltrar. No es lo mismo que, por ejemplo, te diagnostiques un tumor que tenga una forma bastante ovalada, definida, como un circulito bien bonito. No es lo mismo en comparación a un cáncer que se ve como si tuviera tentáculos para infiltrar. Y en la mamografía aparece con bordes mal constituidos y tejido graso alrededor con necrosis. Y también puede haber calcificaciones. Por eso, algo importante, no es lo mismo tener un tumor que lo tienes años, que tiene una forma definida, a tener un cáncer que tiene una forma diferente. Esto es el carcinoma lobulillar, que es el que le sigue en frecuencia, es solo el 10% nada más, y la clínica es diferente. Puede ser un tumor en varios lugares, que se conoce como multifocal o multicéntrico, y es difícil de diagnosticar por estas características. Como les mencioné, tenemos varios tipos de cáncer según la anatomía, que no creo que sea pertinente mencionarlos tanto. Simplemente saber que ante cualquier alteración, hacer un diagnóstico en el momento. También algo que debemos saber es que también hay tipos de cáncer de acuerdo a las hormonas. Muchas mujeres me han preguntado: doctor, ¿mi cáncer es hormonal? ¿Mi cáncer no es hormonal? Y de acuerdo a eso, bueno, los doctores de medicina oncológica van a determinar qué es lo mejor, cuál es el mejor tratamiento. Hay algunos cánceres que ni siquiera le damos quimioterapia. ¿Por qué? Porque no es necesario. Hay otros que les damos pastillas por 5 años. Hay otros que se le da un tratamiento que se llama inmunoterapia, como trastuzumab, por un tiempo. Y también de acuerdo al tipo de cáncer, nosotros esperamos la respuesta. Tenemos básicamente los hormonales, que son los luminal, los triple negativos, que no son hormonales, y los HER2,
que tienen un marcador específico que nos ayuda para darle un tratamiento con inmunoterapia. Con respecto al diagnóstico, no los quiero marear con esto, solo es que quiero que sepan que hay ya un diagnóstico, un esquema de tratamiento, una guía determinada ya por organismos internacionales como la NSCN. Esto es para nosotros, pero lo que quiero que sepan es que todo ya está definido para nosotros poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado y eficaz. Pero lo que se recomienda ya para la población en general es hacer una detección temprana con un método de screening o tamizaje eh, adecuado. Y el método de screening de elección es la mamografía. No es la resonancia, no es la ecografía, no, es la mamografía. ¿Y cuándo se recomienda? Puede ser variable, algunos dicen a partir de los 50, pero lo que manejamos nosotros es a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, toda mujer tiene que realizarse una mamografía. Si tuviera una madre, una hermana, algún familiar que haya tenido cáncer, de repente de una edad joven, debería hacerse un poco antes. Entonces, ¿por qué es importante la mamografía? Porque permite detectar lesiones muy pequeñas que no podemos ver. Precisa los bordes, las características de la lesión, y esto podría determinar si es que necesitas o no hacerte una biopsia. Eh, Además, tiene una sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Si hay una lesión, la mamografía lo detecta rápidamente. Y también puede estar limitada si es que si la mama es muy densa. ¿Se acuerdan que les mencioné lo de la densidad de las mamas, de las mujeres jóvenes, las mujeres mayores? El mismo ejemplo que les di la vez pasada, es como si ustedes prepararan gelatina. Le meten un montón de polvo a la gelatina y le sale una gelatina bastante consistente, dura. Le meten poco polvo, le sale medio aguada. Es lo mismo. Hay grados incluso para determinar qué tipo de mama es. Una mama muy grasa puede ser A, B, C o D. Para nosotros darnos una guía. Si es una mama muy densa, la mamografía no nos va a ayudar tanto. Para eso podríamos tener otros estudios como la ecografía o la resonancia. La ecografía y la mamografía se complementan. Muchas veces es importante pedir las dos, no solo una. ¿Por qué? Porque la mamografía me permite ver lesiones pequeñitas como las calcificaciones, que son puntitos blancos, pero en la ecografía no lo puedo ver. Sin embargo, la ecografía me permite ver los quistes o los fibroadenomas que son de forma de consistencia líquida. La ecografía me ayuda, la mamografía no, pero los dos juntos se potencian. Por eso es importante pedir los dos exámenes la mayoría de veces. Obviamente, ¿por qué digo la mayoría de veces? Porque si estamos hablando de una mujer joven de 20, 30 años que tenga algún problema en la mama y de repente yo le pido una mamografía, no me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Es muy densa, exacto. Entonces, por eso mismo es importante que ustedes vayan al especialista para que les diga, ah, no, a ti te corresponde una mamografía, te corresponde una ecografía. Entonces, ¿qué es lo que me permite la ecografía? Ver si es que ver también los ganglios de la axila, me permite ver si es que es de característica líquida o sólida, ver cómo está vascularizado, si tiene mucha vascularización, si hay muchos vasos ahí que nutren ese tumorcito, me da una sospecha de cáncer, ¿no? Sospecha, pero no necesariamente es algo definitivo. La sensibilidad es mayor en la ecografía y también la especificidad y es un método que complementa, no me sirve de método de screening, más es la mamografía. Bueno, y bueno, para terminar con respecto a las imágenes, seguiría la resonancia. La resonancia se pide en casos muy aislados, no se pide en general. Idealmente se debería pedir en todos, pero en nuestro país tenemos ciertas limitaciones para este estudio. Eh, pero lo pedimos principalmente en mujeres jóvenes, pacientes que sospechamos que tienen tumores en varios lugares, pacientes que tengan la mama muy densa, porque no lo puedo diagnosticar por la ecografía o la mamografía, pacientes con síntomas inespecíficos. Una lista enorme de, de indicaciones para pedir una resonancia magnética, que tampoco vamos a marearnos con eso, pero es importante que el profesional de la salud que está dedicado a ver la patología mamaria tenga conocimiento de esto para cuándo pedir este tipo de exámenes como la resonancia. Y para concluir la parte diagnóstica,
ya tenemos claro que el mejor método para screening, o sea, para una detección temprana, es la mamografía, pero no es el método definitivo. O sea, ustedes les pueden decir, según tu mamografía, hay una alta sospecha de cáncer, pero en la vida le van a poder hacer un diagnóstico solo con la mamografía, no es suficiente. El método que me va a permitir definir si tienen cáncer o no es la biopsia. Hay varios tipos de biopsia. Los más conocidos para mama, podríamos mencionar a la biopsia por aspiración con aguja fina, que es con una aguja delgadita, sacamos una muestra de líquido y lo ponemos en una lámina para ver las células. Esta es la citología. Sin embargo, este estudio no nos da tanta muestra, no nos da tanta calidad de muestra para saber el tipo de cáncer, porque todos nos interesa saber si tienen cáncer de mama o no. Pero el cáncer de mama en estos últimos años no solo tiene nombre, sino también apellido. O sea, tienen que saber si es un cáncer de mama luminal A, luminal B, o es un HER2 triple negativo, lo que le mencioné hace un momento, de acuerdo a los marcadores, a las hormonas o no. Entonces tenemos que saber el apellido. ¿Y qué nos va a permitir? Tejido. ¿Y cómo sacamos el tejido? Con una biopsia core o biopsia con aguja gruesa. Sacamos como gusanitos de tejido del tumor. Y eso lo podemos ver y podemos decir, según la inmunohistoquímica, que es el estudio que nos va a definir el tipo de cáncer, qué tipo de cáncer es y cuál es el mejor tratamiento. Hay cánceres que van mejor si es que le damos quimio primero y después les operamos. Hay otros que es mejor operar primero y después darle la quimio. Hay otros que mejor no le damos quimio. O sea, hay muchos tipos de cáncer que ya los especialistas conocen y que deben saber cómo enfocarlo. Por eso no es lo mismo decir, tengo una bolita acá, me lo voy a operar, me lo saco y ya. Así no es, porque muchas veces sacándolo sin saber qué es, nos limita después el tratamiento, el manejo posterior. Es mejor primero hacer una mamografía, ecografía, una biopsia, sabiendo eso, ya podemos decidir, ¿es mejor operar o es mejor mandarlo a quimio? Todas esas cosas deben estar claras. ¿Por qué? Tal vez muchos de ustedes ya pasaron por esto o tienen un familiar que está en ese proceso, pero es importante que la población conozca qué es lo mejor para este tratamiento. Y para concluir, solo resumir la parte quirúrgica, así como les mencioné que medicina tenían bastantes tratamientos con quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia que habían evolucionado y que han mejorado mucho en estos últimos años, la parte quirúrgica también, gracias a eso. Antes nosotros diagnosticábamos el cáncer y era sinónimo de mastectomía con disección de axila. Sacar todo, mastectomía radical modificada. Incluso antes sacábamos incluso el músculo de atrás, el músculo pectoral mayor, el pectoral menor. Eran cirugías bastante cruentas, bastante mutilantes a veces. Ahora, si es que hacemos un diagnóstico oportuno, tiene un tratamiento adecuado, podemos permitirnos sacar solo el tumor con un buen margen. Eso se llama cuadrantectomía de mama. Y también complementarlo con el estudio de ganglio centinela. ¿Para qué? Para que podamos conservar los ganglios de la axila y evitar que a veces el brazo se te hinche, que tenga dolores por mucho tiempo. Esas cosas podemos evitar. Obviamente, no siempre podemos ofrecerles estos tratamientos. Esto depende de cómo lleguen, porque si los pacientes a veces llegan con tumores demasiado grandes y con ganglios en la axila, muchas veces nosotros estamos limitados para ofrecerle lo que normalmente le ofrecíamos antes, que es la mastectomía. Obviamente también depende bastante de la decisión de la paciente, porque se ha visto que conservar la mama y hacer una mastectomía, en la sobrevida global, ¿qué quiere decir esto? El tiempo que pueden vivir, la esperanza de vida, es la misma para estos dos tipos de pacientes. O sea, no cambia, van a vivir lo mismo. ¿Qué es lo que podría cambiar? Es la recurrencia locorregional en 5 años. Obviamente, por tener tejido mamario, podría volver el cáncer, pero si se diagnostica a tiempo, se puede dar un tratamiento y no cambiaría la mortalidad, no cambiaría la sobrevida. Eso es importante que la paciente conozca, porque muchas veces he tenido pacientes que hemos podido conservar y ellas me dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Yo prefiero sacarme toda la mama porque no quiero vivir con esta angustia, esta preocupación, preferiría esto. El sacar toda la mama no te garantiza al 100% que no vaya a volver el cáncer. Obviamente reduce bastante la posibilidad. Esto es una cuestión estadística netamente, pero es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Ahora, incluso hace poco hemos operado a una paciente que hemos sacado solo lo que nos marcó el arpón, que es una especie de alambre. Solo tenía una lesión imperceptible, no se palpaba, no había nada.
pudimos localizarlo y sacamos lo que estaba alrededor de lo que nos marcó el alambrecito, que es el arpón. Eso es lo que queremos llegar para evitar este tipo de cirugías que son mucho más radicales. Eso es lo ideal. Y bueno, para recordar que el 19 de octubre fue el día de lucha contra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una iniciativa que propone que la paciente se concientice acerca de esta enfermedad y no solo de la paciente, sino la población en general, la familia, porque es muy importante un soporte familiar para poder tener éxito en esta enfermedad. Es una enfermedad que no podemos vencer solos. Necesitamos el apoyo de la familia, el apoyo de los profesionales de la salud, el apoyo de todos los que están a nuestro alrededor, porque la parte emocional, la parte psíquica es muy importante para esta enfermedad. Bueno, esta fue algunas fotos de la reunión que tuvimos el 19, que fue bastante productiva, bastante bonita, donde muchos pacientes pudieron contar sobre sus experiencias con respecto al cáncer de mama. Estuvimos reunidos los miembros de la unidad, los profesionales y el personal asistencial. Fue una campaña bastante difícil, pero bastante satisfactoria a la vez. También tenemos acá el Club de la Mama que recién se ha reestructurado y que esperemos que vaya creciendo para poder concientizar acerca de esta enfermedad que es, como ya lo mencionamos, una de las más frecuentes, el cáncer más frecuente en mujeres. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.